Quiero invitarle hoy a que leamos una porción de la Biblia para meditarla. Por cierto, esta porción de la Biblia es extremadamente conmovedora. A mí me consterna, a mí me quebranta. Capítulo 5 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la biografía general de la iglesia del primer siglo. La biografía general de la iglesia primitiva. En estos primeros versículos del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos habla del pecado que cometió un matrimonio en aquellos tiempos. El pecado que cometió Ananías y Zafira en los días de los apóstoles. Usted va a encontrar una pequeña diferencia. En la lectura de su Biblia y la mía solamente es cuestión de versiones. No cambia la idea ni el sentido general del texto. Se lo voy a leer de la versión Verbo Divino, que es la versión que cargo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Hubo un hombre llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con una parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, también el dinero era tuyo. ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No le has tratado de mentir a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron en sábanas el cadáver de Ananías y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes en tanto el terreno? Ella le contestó: sí, ese es el precio. Pedro le dijo: ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentirle al Espíritu Santo? Ahí vienen los que llevaron a enterrar a tu marido y ahora te llevarán a ti también. En ese mismo momento, Zafira cayó muerta a los pies del apóstol Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que lo supieron se llenaron de mucho temor. Padre, hemos leído tu palabra. Guíanos en la plenitud perfecta del Espíritu Santo. Quita, Señor, toda idea preconcebida de nuestra mente y de nuestro corazón. Y permítenos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestras vidas. Que esta palabra deje huella hoy en nuestros corazones. En el glorioso nombre de Jesús. Quita de nosotros toda distracción. Y danos quietud y reverencia. No a un hombre, sino a tu nombre santo y a tu palabra bendita. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. 3 objetivos de carácter general quisiera alcanzar en lo que dure el sermón de este día. Primer objetivo: poder reconocer que la generosidad de un corazón agradecido agrada a Dios. ¿Cuántos aquí estamos agradecidos con Dios? ¿Puede usted decirle: Señor, muchas gracias?
puede decirle: Señor, muchas gracias. A Dios le agrada un corazón agradecido. Segundo objetivo, poder entender que Dios no aprueba la mentira. Porque Dios es la absoluta verdad. Dígalo conmigo: Dios no aprueba la mentira. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Eso es palabra de Dios. Tercer objetivo, poder reconocer que el cristianismo bíblico se fundamenta en el principio de la integridad, en el principio de la obediencia y en el principio de la humildad. De acuerdo al texto que hoy hemos leído, nos damos cuenta que uno de los distintivos de la iglesia primitiva fue la generosidad. La Biblia declara en el libro de los Hechos de los Apóstoles, oiga lo que dice la Biblia, hablando de la generosidad, de la armonía, de la coinonía, de la unidad que había en la iglesia. Y los que habían creído eran de un corazón y un alma. También dice la Biblia, ninguno decía ser propio lo que poseía. Continúa diciendo la Biblia, todas las cosas las tenían en común. Esto era en la iglesia primitiva. Y continúa diciendo, no había entre ellos ningún necesitado. Oh, gloria a Dios. Esto parece una utopía platónica. Parece una utopía griega. Parece como si alguien está alterando la realidad. Mas no es una utopía. No se está alterando la realidad. Porque la Biblia es la palabra revelada de Dios. Y si la Biblia lo declara es porque así era. Había coinonía, había hermandad, había unidad, había armonía en la iglesia primitiva. A tal grado que por causa de tan aunegada generosidad, a causa de tanta armonía y generosidad y unidad que había en la iglesia, algunos hermanos de la iglesia primitiva, lo declara el libro de los Hechos, impulsados por el Espíritu Santo, vendieron sus propiedades. Aclaro que nadie se los estaba pidiendo. Ninguno de los apóstoles les estaba pidiendo que dieran más de lo que podían dar. Impulsados por el Espíritu Santo, algunos vendían sus propiedades, dice la Biblia, y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que estos ayudaran a las viudas de la iglesia, a los huérfanos, a los pobres, a los enfermos y a los extranjeros. Pero todo era obra del Espíritu Santo en el corazón de los hermanos. Dice la Biblia que Bernabé, un levita natural de Chipre, vendió una heredad y todo el precio que le dieron por aquella heredad lo trajo a los pies de los apóstoles. Lo relata el capítulo 4, versículos 36 y 37, de cómo Bernabé, tocado, movido por el Espíritu Santo, vendió una heredad, y este era un judío natural de Chipre, pertenecía a la tribu de Leví. Sin duda alguna, la iglesia primitiva admiró, elogió extraordinariamente la generosidad de Bernabé. Los comentaristas del Nuevo Testamento, entre ellos Claudio Josefo, que es el más confiable comentarista del Nuevo Testamento, dice, después que Bernabé dio todo lo que le habían dado por aquella propiedad a los apóstoles, esa mañana, dice Claudio Josefo, en los patios del aposento alto no se comentaba de otra cosa sino de la generosidad que había en el corazón de este judío, de la generosidad que había en el corazón del hermano Bernabé. No se preocupe. Tal vez algunos están predispuestos en su mente y piensan que les vamos a pedir dinero. No, desconéctese, por favor. Despreocúpese. Yo quiero dejar hoy acentuado la importancia de la generosidad delante de Dios y cómo Dios desaprueba la mentira en la vida de alguien que diga ser cristiano. Entonces dice la Biblia que debido a la admiración de la cual fue objeto el hermano Bernabé, porque todos lo admiraban, todos lo elogiaban, todos hablaban en bien de él aquella mañana en los pasillos del aposento alto. La gente hablaba, te imaginas lo que hizo Bernabé. Vendió su casa,
vendió su propiedad y todo lo que le dieron lo trajo a los pies de los apóstoles para que ellos puedan ayudar a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos, a los ancianos. Entonces un matrimonio compuesto por Ananías y Zafira oyeron cuánta admiración le daban a Bernabé. Y ellos dijeron que lo hagan también con nosotros. Que la iglesia nos admire, simulando, aparentando ser generosos. Pensaron que le mentirían a Dios. Pensaron que le mentirían al Espíritu Santo. Pensaron que le podían mentir a los apóstoles. Amados en Cristo, es muy cierto que entre nosotros los hombres podemos mentirnos, pero a Dios nadie ha podido mentirle y nadie le podrá mentir. Puede darle un aplauso de alabanza a ese Dios santo que lo ve todo, que lo conoce todo, que lo observa todo. Analicemos brevemente el pecado que cometió este matrimonio. La Biblia lo describe muy exhaustivamente. Los versículos 1 y 2 hablan de la forma de su pecado. A decir verdad, se ignora los antecedentes de este matrimonio. Se ignora la raíz genealógica de este matrimonio. No se habla de sus familiares, de los cuales descendían. No se habla de qué familia descendía Ananías. No se habla de qué familia descendía Zafira. La Biblia se encarga solamente de acentuarlos de manera específica a ellos como matrimonio, que pretendieron, que simularon ser generosos cuando en el corazón no tenían generosidad. La historia relata que este matrimonio se impresionó, se admiró a causa de la admiración que la iglesia le dio al hermano Bernabé. O sea que ellos fueron contagiados y también quisieron ser admirados por la iglesia. Quisieron que la iglesia los aplaudiera, quisieron que la iglesia los admirara, quisieron que la iglesia los elogiara. Amados, la Biblia dice: y todo lo que hagáis, sea de hecho y de palabra, hacedlo para el Señor y no para los hombres. No estamos para recibir aplausos de la gente. No estamos para recibir admiración de la gente. La gloria tiene que ser para Dios. Dele ese aplauso al Señor. Y todo lo que hagamos, hagámoslo en sinceridad para Dios. Ya sea mucho o sea poco. Y todo lo que aportemos, aportémoslo con sinceridad para Dios. Ya sea mucho o sea poco. Pero este matrimonio se contagió. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, oiga, dice, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Esto lo dice la palabra del Señor. No como los fariseos, que les agradaba ser vistos, que les agradaba ser oídos y alabados por los hombres. La Biblia dice que cuando los sacerdotes de los fariseos, habían 5 grupos religiosos proselitistas en los días de Jesús. Estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los esenios, estaban los celotes, estaban los epicúreos. 5 grupos religiosos, todos eran proselitistas. Y la Biblia declara que salían a las esquinas de las calles vestidos de blanco, con un rostro triste, quebrantado, demostrándole a la gente que estaban en ayuno. Jesús les dijo: hipócritas, ¿por qué no laváis el vaso por dentro en vez de lavarlo por fuera? Porque Dios, oiga esto, Dios no es atraído por la apariencia de nadie. Dios ve el corazón, Dios ve las intenciones del corazón. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. El pecado de este matrimonio fue triple, según lo declara el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay 3 aspectos que voy a mencionar sobre el pecado de este matrimonio. Número 1, pretendieron una falsa reputación. Pretendieron que la iglesia del primer siglo los tuviese como generosos, cuando no había en ellos generosidad alguna. Hicieron aparentar generosidad cuando en su corazón había avaricia, cuando en su corazón había vanagloria, cuando en su corazón había ganas de que el pueblo los alabara. Todo lo que estaban haciendo era fingir lo que realmente no eran.
¿Qué problema cuando una persona trata de fingir? ¿Qué dificultad tiene la persona que trata de fingirle? A otra persona tal vez le podemos fingir, pero a Dios nunca, nunca, nunca podremos fingirle. He sido profesor de psicología en las mejores universidades por 25 años. Y déjeme decirle, la psicología acentúa 3 aspectos básicos de la naturaleza de nosotros los seres humanos. Todos tenemos una vida pública, todos tenemos una vida privada y todos tenemos una vida oculta. Cuidémonos en la vida oculta delante de Dios, porque el ojo de Dios todo lo ve, el ojo de Dios todo lo observa. Si lo cree, dele un aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Por favor, tengamos cuidado con no fingir en la iglesia. Si esta palabra es muy dura, sopórtela. De todas maneras, quizás nunca regrese. Dios nos pide sinceridad. Dios nos pide honestidad. Dios nos pide transparencia. Dios nos pide que seamos sinceros con Él. Qué lindo es asincerarnos con el Señor. Qué lindo es arrodillarnos y quebrantarnos delante de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre el rey Saúl y el rey David? En que David fue sincero, Saúl no fue sincero. David fue confeso, Saúl no fue confeso. David fue humilde, el rey Saúl fue soberbio. La marcada diferencia entre los dos monarcas de aquel tiempo. Según la Biblia, el segundo pecado que cometió este matrimonio es que se confabularon para pecar. O sea que se pusieron mutuamente de acuerdo. Entre los dos organizaron aquel pecado. Entre los dos se pusieron de acuerdo. O sea que el uno y el otro eran cómplices del pecado que llevaron. Oiga, según la historia, optaron ser cómplices del mismo pecado. Se pusieron en un mutuo acuerdo. Yo no sé quién de los dos tomó la iniciativa. Quizás la tomó Ananías o quizás la tomó Zafira. Porque ellos dijeron que la iglesia nos aplauda, que la iglesia nos admire, que la iglesia diga que nosotros también somos generosos como el hermano Bernabé. Y vendieron una propiedad. Cuando ya tenían el dinero en la mano, no se sabe quién de los dos tomó la iniciativa, pero uno le dijo al otro: mira, no llevemos todo el dinero, quedémonos con una parte nosotros. Pongámonos de acuerdo y digámosle al apóstol Pedro: esto nos dieron y esto nos dieron. Y para que nos crean, le dijo Ananías: me voy yo primero. Y tú llegas 3 horas más tarde. Y lo que yo diga, eso mismo le vas a decir tú al apóstol Pedro. O sea que se pusieron de acuerdo para mentir. Mutuamente de acuerdo para mentir. En Centroamérica hay un adagio que dice: no seas tapadera del pecado de tu marido. No seas tapadera del pecado de tu mujer. Autoridad tenemos para confrontarnos el uno al otro. Y aunque el egocentrismo humano no nos permite a nosotros, o no nos deja debido al egocentrismo ser confrontados, usted, esposa cristiana, tiene autoridad de reprender a su esposo si está en pecado. Usted, esposo cristiano, tiene autoridad bíblica de reprender a su esposa si está en pecado. Porque si usted se lo tolera, es culpable delante de Dios. El pecado hay que reprenderlo. Estamos llamados a reprender el pecado, el error y la ignorancia, le guste a quien le guste. Por eso dice la Biblia que nosotros los predicadores no le agradamos a nadie, porque somos como clavo en el calcañal de la gente. A la gente no le encanta ser reprendida, y hay iglesias que donde se reprende el pecado, la gente no quiere volver. Prefiero que no vuelvas, pero no voy a ser tolerante del pecado en la iglesia. El pecado hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y hay que hablar conforme la Biblia dice. Porque si la Biblia dice que ningún adúltero entrará al reino de los cielos, es así, señores. Es así, señores. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Si es para Dios, dele ese aplauso. Si uno hubiese amonestado al otro, quizás el pecado no se hubiese consumado. Si Ananías hubiese reprendido a su esposa, quizás el pecado no se hubiese consumado.
Si Zafira hubiese reprendido a su esposo, mira, no hagamos eso. Mejor no demos nada, de todas maneras la propiedad era nuestra. Eso fue lo que Pedro le dijo. Mejor no ofrendemos nada, quedémonos con el dinero. Y esto muchas veces pasa, hermano, en las iglesias de hoy. Hay creyentes que saben que Dios los bendijo con $600 en la semana y deben de dar 60 de diezmo y le meten tijera y solo ponen 30 en el sobre. Santo Dios. ¿Soporta esta palabra? Sabes que Dios te bendijo con $500 y debes de diezmar 50 y solo pones 20 en el sobre. Eso es tratar de mentirle a Dios. Eso es tratar de engañar al Espíritu Santo. Y a Dios nadie puede mentirle. Y al Espíritu Santo nadie puede engañarle. Si pretendes mentirle al Espíritu Santo, mejor no des los $20, quédate con todo. Sería igual. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si uno hubiera amonestado al otro, el pecado no se hubiese consumado. Santiago nos manda que hagamos volver con sabiduría al hermano que se ha extraviado de la verdad. Si una persona se ha extraviado de la verdad, hagámosla volver con sabiduría a los caminos del Señor. Dice la Biblia que recurrieron a la mentira. Oiga esto, ambos se pusieron de acuerdo y recurrieron a la mentira. No se puede agradar a Dios con mentira. No se puede mentirle a Dios. ¿O cree que se le puede mentir a Dios? No. Dígalo conmigo, a Dios nadie puede mentirle. A Dios nadie puede mentirle. Es mejor ser honestos con Dios. Es mejor ser sinceros con Dios. La Biblia dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Proverbios capítulo 6. Dios aborrece la lengua mentirosa. Eso dice el libro de Proverbios. Y Apocalipsis 22 dice que los mentirosos no entrarán en la vida eterna. Que ningún mentiroso heredará la vida eterna. Que Dios nos ayude a hablar verdad. Que Dios nos ayude a andar en verdad. Que Dios nos ayude a amar la verdad. ¿Cuántos queremos amar la verdad? No hay cosa más linda que amar la verdad. Que andar en verdad. Porque andas con la cara en alto. No te avergüenzas de nada. No te escondes de nada ni de nadie. Wow, qué lindo es andar en verdad. Me decía un hermano. ¿Sabía una cosa, pastor? Antes de yo ser cristiano, me decía, yo era bartender. Yo no entendía qué era eso. ¿Y qué es eso? Preparaba tragos, servía tragos en un bar. Y sabe, me dice que nosotros en los bares conocemos a los que son evangélicos. Y le dije, pero cuando alguien que es evangélico entra a tomarse un trago, me dice, o a tomarse una cerveza a un bar, nosotros lo conocemos a distancia. Porque toma el trago, la cerveza aquí y se queda viendo para todos lados. Y luego que ve que ningún conocido está, se la toma. El inconverso no. El incrédulo no ve para ningún lado. Wow. ¿Para qué te escondes de la gente? ¿Para qué escondernos de los hombres? Si el ojo de Dios lo está viendo todo. Wow. La Biblia declara cuál fue la fuente de su pecado. No fue su intelecto. No fue su determinación emocional. La fuente de su pecado fue Satanás mismo. Tras de toda mentira está el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo es padre de mentira. Padre de mentira es Satanás. Oiga lo que le dijo el apóstol: ¿por qué llenó Satanás tu corazón con mentira? ¿Por qué permitieron que el diablo le llenara vuestro corazón? El apóstol Pedro deja muy claro que fue Satanás quien llenó sus mentes, quien llenó sus corazones de mentira, para tratar de mentirle al Espíritu Santo, para tratar de mentirle a Dios. Ellos nunca pensaron que estaban siendo manipulados por el diablo, porque el diablo es sagaz, el diablo es astuto. Eso lo declara la Biblia, el diablo es perspicaz. Tal vez usted ha oído mi testimonio
Mi testimonio está grabado en el video número 1 de la colección titulada Rescatados del Infierno. Ex sacerdote satánico. 7 años estudiando el satanismo. Toda la parte izquierda de mi cuerpo está llena de pentagramas, de tatuajes satánicos. Tengo más de 25 cicatrices en toda la parte izquierda de mi cuerpo, las veces que fui donante de sangre en misas negras a los demonios. Usted quizás ha oído mi testimonio, se grabó hace muchos años en TVN, la cadena mundial de televisión cristiana. Yo estoy aquí por la bendita misericordia de Dios, por la absoluta misericordia de Dios, por la gracia del Señor. Denle ese aplauso de alabanza al Señor. Porque Él no vino a buscar sino a lo que se había perdido. El Señor a mí no me encontró en la basura, me encontró debajo del cesto de la basura. No vengo a predicar mi testimonio de conversión hoy. Vengo a predicarle este sermón de este matrimonio que quiso mentirle al Espíritu Santo, que quiso mentirle a Dios, que quiso mentirle a los apóstoles. Este matrimonio, oiga esto, permitieron que Satanás llenara su corazón. Ellos nunca pensaron que estaban siendo manipulados por las maquinaciones ocultas, por las maquinaciones tenebrosas del mismo diablo. Y dije hace un momento, Satanás es padre de mentira. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, a la iglesia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende la vida. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Dígale conmigo: Señor, dame un corazón limpio. Dígale: Señor, dame un corazón limpio. Señor, dame un corazón recto. Señor, dame un corazón íntegro. Dígaselo. ¿Cuántos queremos un corazón limpio? Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Hablando de integridad, ¿sabe qué le decía el gran reformador protestante de Alemania, Martín Lutero, a sus estudiantes? Usted ha oído hablar de Martín Lutero. El historiador reformador protestante llamaba a sus estudiantes y les decía: nadie trate de ser perfecto, porque nadie lo logrará perfecto, solamente Dios. Lo que Dios nos pide es sinceridad. Lo que Dios nos pide es integridad. Lo que Dios nos pide es que seamos sinceros, que seamos íntegros. Tan íntegros, decía Martín Lutero, que si la mujer de tu vecino te gusta, díselo al Señor de rodillas. No se lo digas a ella, díselo al Señor. Díselo al Señor. Porque Dios tiene todo el poder de darnos victoria sobre toda tentación. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para darnos victoria en la tentación? Denle un aplauso de alabanza al Señor. ¡Aleluya! Dígalo conmigo: poderoso es Dios para darme victoria. Dígalo: poderoso es Dios para darme victoria. Seamos obvios y velemos en esta área. Cuidado con permitir que el diablo llene nuestro corazón de mentira. Cuidado con creer que la vamos a lograr. Nadie lo ha logrado a través de la historia. ¿Cuál fue la dirección del pecado de este matrimonio? Ellos pensaron mentirle a Pedro, pero no se trata de mentirle a los hombres. Ellos pensaron que iban a mentirle al apóstol Pedro, pero la mentira era directa hacia Dios. Algunas veces decimos: al pastor, pues ya a los pastores se les puede mentir. A los pastores se les puede mentir, pero a Dios nadie le puede mentir. A Dios nadie le puede mentir. A los hermanos podemos mentirles, podemos mentirnos unos a otros, pero a Dios nadie le puede mentir. Oiga esto: la mentira, que es un engaño, que es algo que Satanás trama en la mente de las personas, no debe de ser tolerada en el corazón de un hijo de Dios. El hijo que le miente a sus padres está pecando contra Dios. El esposo que le miente a su esposa está pecando contra Dios. La esposa que le miente a su esposo está pecando contra Dios. ¿Para qué ocultar la mentira? ¿Por qué no abrir el corazón y ser sinceros?
Hoy con la cibernética, cada quien anda el celular hasta con clave. Para que mi esposa no lo abra. Para que mi esposo no lo abra. Algunas veces sales corriendo al baño a escuchar la llamada. Tratando de mentirnos unos a otros. Insisto en este principio. El hijo que le miente a sus padres está pecando contra Dios. El esposo que le miente a su esposa está pecando contra Dios. La esposa que le miente a su esposo está pecando contra Dios. Y ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Lo que nunca este matrimonio pensó, lo que nunca se imaginaron, es que serían descubiertos. Y que serían descubiertos públicamente. Y que serían descubiertos y avergonzados por Dios. Ante todo el aposento lleno de hermanos. Ante toda aquella iglesia primitiva. Ellos llegaron pensando recibir aplausos. Pensando recibir elogios. Pensando recibir admiración de la iglesia. Y lo que recibieron fue juicio de parte de Dios. Lo que recibieron fue ser descubiertos, ser avergonzados públicamente de parte de Dios. Qué sorpresa para Ananías y qué sorpresa para Zafira. Fueron descubiertos públicamente delante de Dios. Amados, viene el día del horrendo juicio, cuando tú y yo tendremos que darle cuentas a Dios. Se cuenta el relato de una anciana. Esta anciana era muy ancianita. Solamente la cuidaba una nietecita. La nietecita tenía 10 años. Pero la niña era sorda y era muda. No oía ni hablaba. Ella cuidaba a la abuelita. Un día, los delincuentes entraron a la casa de la abuela, robaron todo lo de valor que ella tenía, la violaron y la mataron. No había otro testigo, sino la niña de 10 años, sorda y muda. No había otro testigo. La policía investigó. La gente decía, fulano iba por ahí, fulano iba por ahí, fulano iba por ahí a esa hora. Capturaron como a 20 sospechosos. Y no había otro testigo, sino la niña. Pero era muda y era sorda. Mandaron a traer a la maestra de la niña. Y ante la corte, la maestra le dijo, entre esos 20, está el delincuente que mató a tu abuelita. Señálalo. Puedes. Y la niña, dice el relato, que paseaba la mirada entre los 20 del uno al otro, hasta que segura de lo que dijo, apuntó su dedito y dijo, señaló a alguien. Lo apartó la policía, lo interrogaron de manera particular y aquel hombre confesó ser el culpable. Amados, un día no va a ser el dedo de una niña sorda, no va a ser el dedo de una niña muda que se va a levantar contra nosotros. Va a ser el dedo de Jesús de Nazaret. Va a ser el dedo de Jesucristo. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Va a ser el dedo santo de Jesús, el que se va a levantar y nos va a decir, tú fuiste el que en tal día y en tal hora y en tal minuto pecaste. El juicio de Dios está claro en las Sagradas Escrituras. Qué sorpresa para este matrimonio. Ser descubiertos públicamente, ser avergonzados públicamente por el Espíritu Santo. Todo pecado, tarde que temprano saldrá a luz. Y esto no es nada nuevo. Querer ganarle a Dios. Querer escondernos de Dios. Adán y Eva lo hicieron.
Después que pecaron, quisieron esconderse. Pero la voz de Dios se movía en el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pero él estaba oculto. Él estaba tratando de esconderse de Dios, no lo logró. Moisés quiso ocultarse, porque dice la Biblia que en cierta ocasión Moisés mató a un egipcio. Nadie lo vio, supuestamente él. Al pasar los años, un egipcio estaba peleando con un judío. Y Moisés vino para defenderlos y le dijo al egipcio: ¿me vas a matar como mataste a aquel día? Y Moisés dijo: wow, alguien me estaba viendo entonces. Éxodo capítulo 2, versículo 14. Moisés quiso ocultar que había matado a un hombre. Y públicamente fue descubierto por alguien que lo estaba viendo. Acán, un soldado judío. Israel estaba en la conquista a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y después que cayeron los muros de Jericó, dice la Biblia que pasaron a la siguiente ciudad llamada Ai. La ciudad de Ai era una ciudad, digamos, acaudalada, una ciudad muy rica. Aún Moisés y Josué mandaron espías. Y los espías regresaron con el mensaje diciendo: no es necesario mandar a todo el ejército de Israel. Ese pueblo es rico y no tiene ni ejército. Con unos pocos que mandemos. Y oiga esto, hermano. Dice la Biblia que entre esos que fueron iba el soldado Acán, un judío. Lo dice Josué capítulo 7. Y después que conquistaron la ciudad, y después que tomaron cautiva la ciudad, Acán se robó 3 cosas sin que nadie lo viera. Se robó una barra de oro. Se robó manteles babilónicos bordados en oro. Y se robó muchas monedas de oro, de plata y de bronce. Era un soldado judío. Nadie lo estaba viendo. Cavó en la tierra un hoyo. Lo cubrió con tierra. Y dijo: cuando todo haya pasado, regresaré a desenterrar el botín y seré rico. Nadie lo vio, humanamente nadie lo vio. A la conquista del siguiente pueblo. Israel venía indetenible, de victoria en victoria, de victoria en victoria. En el siguiente pueblo, el ejército de Israel cayeron como moscas en la telaraña. Mortandad de soldados judíos. Mortandad del ejército del pueblo de Dios. Y Moisés se arrodilló a llorar y dijo: Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué nos humillas de esta manera? Hemos derrotado poderosos ejércitos. Se cayeron los muros de Jericó. Vencimos a Jericó. Y ahora, Señor, con este pueblo pequeño nos avergüenzas en mortandad de judíos. Y Dios le dijo: hay pecado oculto en tu pueblo. Hay pecado oculto en Israel. Y mientras haya pecado en vosotros, yo no estaré con ustedes, dijo Dios. Cuidado con el pecado oculto en la iglesia, hermano. Todo pecado oculto trae maldición a la iglesia. Gracias por el amén. Wow. Y Moisés dijo a Jehová: ¿qué hago? Y Jehová le dijo: censa al pueblo, tribu por tribu. Y cuando menciones la tribu del culpable, yo te diré. Y comienza Moisés: tribu de Neftalí, tribu de Benjamín, tribu de Manasés. Y cuando llega la tribu a la cual pertenecía Acán, no fue necesario. Acán dijo: yo soy. Yo me robé 3 cosas. Yo me robé una barra de oro. Yo me robé manteles bordados en oro. Yo me robé, y ahí está en el libro de Josué capítulo 7. Yo me robé, dijo, muchas monedas de oro, de plata y de bronce. Las escondí, cavé en la tierra y las sepulté. Moisés dijo: vayan,
y saquen el botín. Parecía ser que todo estaba ahí arreglado. ¿Y ahora qué hago, Señor? Le dijo Dios a Moisés: aparta a Acán, a su mujer, a sus padres, a sus hijos, a toda su familia, y todo Israel mátelos a pedradas. Todo Israel mátenlos. Que cada israelita agarre una piedra y las arroje contra toda esa familia que quisieron mentirle a Dios. Amados, Dios es santo, santo, santo. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Y ahí se sentó un antecedente en Israel. Si todo Israel mató a la familia de Acán, ¿qué culpa tenía su mujer? ¿Qué culpa tenían sus padres? ¿Qué culpa tenían sus hijos? Pero por el pecado de este soldado llamado Acán, lo relata Josué capítulo 7, toda su familia murió lapidada. Toda su familia quedó sepultada en piedra. Ya no fue necesario que cavaran tumbas para sepultarlos. Quedaron sepultados. La gente siempre ha querido mentirle a Dios. Hubo otro hombre, y termino con esto, llamado David, el rey David, el dulce cantor de Israel. Una vez, debiendo David estar en la guerra, se quedó en el palacio. Y corrió las cortinas del palacio y vio a la hermosa Betsabé, esposa del general Urías, bañándose. Y tras la mirada se le fue el corazón al rey David. Y como era rey, nadie podía negarle nada. Mandó un mensajero diciendo: díganle a Betsabé que venga. Y durmió con ella. Y tuvo relaciones sexuales con ella. El esposo de Betsabé estaba en la guerra. Era el general del ejército. Wow. Lo tremendo fue cuando Betsabé le dijo: David, estoy embarazada. Y yo no he estado con mi esposo, porque mi esposo está en la guerra. David dijo: no tengas pena, ya lo voy a arreglar. Y mandó llamar al general Urías. Y le dijo: eres mi amigo de confianza, eres mi general de confianza. Come conmigo, tomemos vino juntos. Quiero que duermas con tu esposa. Y le dijo Urías, en otras palabras, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo yo, mientras mis soldados están muriéndose en batalla, voy a tener el placer de dormir con mi esposa? Y se quedó en la entrada del palacio. Qué hombre más recto ese hombre, hermano. Qué hombre más íntegro. Y no fue a dormir con su mujer. David dijo: se me está complicando la cosa. Porque si hubiese dormido con ella, le hubiese echado el embarazo a él. Pero como él se negó, wow, otra vez a la línea de batalla. Y la mente del que peca maquina, hermano. David dijo: ahora sí. Le dio orden a todos los otros generales. Y les dijo: cuando el enemigo ataque, retroceda todo el ejército de Israel. Y déjenme al general Urías solo para que lo maten. Y así fue. Cuando el enemigo atacó, todo el ejército de Israel, bajo las órdenes del rey David, retrocedieron. Y Urías quedó solo y lo mataron. Aquí vemos al rey David como un asesino intelectual. Porque él fue el que provocó la muerte del general Urías. Entonces dijo David: ya está todo arreglado. Ya con Urías muerto, Israel va a saber que antes de irse a la guerra dejó embarazada a su esposa. Wow. Parece que todo está terminado. Pero un día, estando el rey David reunido con la corte de Jerusalén, le tocan la puerta y le dice el mensajero: rey David, te busca el profeta Natán. El profeta de Jehová anda preguntando por ti.
Y David dijo, dile que se espere un momento, dile que estoy en reunión de corte. Y fue el mensajero y le dijo al profeta Natán, dice el rey que te esperes un momento. Y le dijo Natán, dile al rey que no vengo a esperar porque vengo de parte de Jehová. Ay, se le erizaron los pies, los pelos. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Se le erizaron los pelos al rey David. Wow, qué querer el profeta. ¿Por qué me busca con tanta urgencia? Le dijo, pásalo. Y pasó el profeta de Jehová. Y le dice David, Natán, ¿cómo estás? Y el profeta dice, bien. Solo te traigo un caso para que me lo resuelvas. Adelante, dice David. Ahí por donde yo vivo, dice, hay un hombre rico. Tiene muchas ovejas. Y hay otro pobre que tenía una sola ovejita. Y el hombre rico recibió visita de familiares de lejanas tierras. Y en vez de matar, en vez de sacrificar una de sus muchas ovejas para alimentar a la visita, fue y tomó la única ovejita de su vecino y la mató. ¿Qué hacemos con ese hombre, David? David dijo, no, hombre, ese es digno de muerte. A ese hay que matarlo. Natán levantó la mano, ese hombre eres tú. Ese eres tú. Porque si usted analiza la historia, David tenía en ese entonces 10 esposas. 10 esposas tenía David. Aún cuando Absalón se le levantó, David huyó solamente con una y dejó 9 en el palacio. ¿Para qué tomar la esposa de su amigo si tenía 10 en el palacio? ¿Para qué tomar la esposa de Urías? La única que Urías tenía. Y le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y de ahí David no se quitó la ira de Dios de encima. De ahí le vino una, otra y otra cosa. Para comenzar, uno de sus propios hijos violó a su propia hermana. Un hijo de David violó sexualmente a su hermanita, hija también de David. Wow, hermano. Segundo, se le viene a Absalón encima. Su hijo organizó un ejército poderoso para quitarle el trono. Ya David no se quitó la ira de Dios. El que miente no se puede librar de la ira de Dios. Es mejor ser sinceros con Dios. Es mejor abrirle el corazón a Dios. Es mejor decirle, Señor, he pecado. He pecado, Señor. Es mejor decirle, pecado, Señor. Perdóname. Lávame en tu sangre. Yo creo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Dígalo conmigo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. No se vale ocultar el pecado delante de Dios. Hay que sincerarnos mejor delante de Dios. Señor, he pecado. He fallado, Señor. No aguanto el dolor de mi conciencia, de mi corazón. No aguanto, Señor, como el pecado me aprisiona el corazón. Mejor me arrepiento. Mejor lo confieso. Mejor quiero tu perdón. Porque no hay cosa tan linda que estar perdonado por Dios, hermano. Un creyente perdonado respira paz. Un creyente perdonado anda una sonrisa hermosa en el rostro. Un creyente perdonado puede levantar manos santas al cielo. Un creyente perdonado se siente libre. Dele ese aplauso de alabanza. Aleluya. Pero un creyente con pecado oculto aún en las bancas de la iglesia está con 3 arrugas en la frente como si fuese policía. Con cara de limón.
Todos se sonríen menos él. Todos aplauden menos él. Todos dicen amén menos él. Todos dicen aleluya menos él. Todos dicen gloria a Dios menos él. ¿Cuántos queremos un corazón limpio? Un corazón perdonado. Wow. Sin saber Zafira lo que había pasado. Vino 3 horas más tarde. Y todavía Pedro le dio una oportunidad. Dime, Zafira, dice Ananías que en tanto vendieron, ella no se daba cuenta que ella era viuda. Ya a su marido tenían 3 horas de haberlo sepultado. Y Pedro le dice, Zafira, dime, es cierto, acabo de hablar con Ananías, dice que vendieron en tanto las propiedades. Es cierto, Pedro, lo que él te dijo, eso es. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido? ¿Por qué se confabularon los dos para mentirle a Dios? ¿Por qué? Mira, le dijo, a las puertas del aposento alto están los pies de los jóvenes que vienen de sepultar a tu marido. Y también te sacarán a ti. Cayó muerta. A los pies de los apóstoles, la ira de Dios la cortó. Cayó muerta y la sacaron y la fueron a sepultar. Y dice la Biblia que vino gran temor sobre el pueblo. Si el Espíritu Santo actuara de esa manera hoy, pastores, valdría la pena tener un negocio, una funeraria enfrente a los templos. Valdría la pena tener una funeraria, hombre. Cada domingo sería pendalada de cadáveres en el templo. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Habría que poner una funeraria donde se vendan ataúdes. Wow. Los templos estarían una de dos cosas: vacíos o llenos de gente santa. Los templos estarían llenos de gente íntegra, llenos de gente fiel. Cualquiera que ande en pecado oculto no se atrevería a entrar. Mejor me arrepiento antes de venir a la iglesia. Mejor me reconcilio antes de venir. Mejor me pongo de acuerdo. Porque si el Espíritu Santo actuara así como actuó en la iglesia primitiva, muchos saldrían viudos del templo. Santo. O viceversa, muchas esposas saldrían viudas. Ya. Porque Dios cortaría a mucha mujer sin vergüenza y a mucho esposo sin vergüenza. Gracias a Dios que solo hoy les predica. No se le puede mentir a Dios. Nadie lo ha logrado. Nadie podrá lograrlo. No lo logró Adán. No lo logró Moisés. No lo logró Acán. No lo logró David. Tampoco lo logró Ananías y Zafira. No lo lograremos nosotros. Póngase de pie. Perdona, Señor, nuestro pecado. Aparta tu ira de nosotros. Aparta tu ira de nosotros. No nos reprendas, no nos castigues. Aparta tu ira, Señor. Por favor, Señor. Aparta tu ira, tus juicios. Ayúdeme a orar. Yo quiero abrir este altar si alguna persona quisiera venir. Yo quisiera orar con usted y quisiera orar por usted. Perdóname que me vea llorando, pero me consterna esta palabra. Si una persona quisiera venir al altar, quiero orar por usted.
Yo quiero orar por usted. Salga de ese asiento. Todos cierren sus ojos, por favor. Dios lo bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Salga de ese asiento, venga al altar, hombre. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. Venga. Ay, Señor. Venga. Ay, Señor. Venga. Santo. Aleluya. Venga. ¿Por qué no nos reconciliamos con Dios toda la iglesia? Pues porque algunos por temor no quieren venir. ¿Por qué no venimos todos? ¿Por qué no nos vamos reconciliados con Dios hoy a casa? ¿Por qué no nos vamos limpios con Dios a casa, toda la iglesia, hombre? En grupo, todos. Santo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para reconciliarnos. Venga, venga, venga. Llenemos este altar en el nombre de Jesús. Lloremos. Lloremos como dice el profeta Joel. Digámosle: Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Dígale: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Lávame en tu sangre, Señor. Dígaselo: lávame en tu sangre, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Lávame en tu sangre. Reconozco que he pecado. Quiere llorar, llore. Quiere llorar, llore.